Gracias, Señor, es tuyo todo lo que Nosotros como familia de sangre, mi familia, Miranda Pereira, mis suegros Pereira Luna, la familia Pereira Luna y la familia Miranda Pereira y algunos amigos durante los últimos años hemos adoptado un poquito la costumbre de hacer un día de acción de gracias. ¿Cuántos han escuchado eso de que en Estados Unidos hay el día de acción de gracias? Levanta tu mano si lo has escuchado. Levanta tu mano si algún día has estado en Estados Unidos el día de acción de gracias. Es una locura, es una locura. Para ellos es más importante el día de acción de gracias que la Navidad, que el día de la independencia. Y eso es muy sencillo de explicar porque es una nación que fue fundada en el Evangelio. Y la debacle de los Estados Unidos, lo digo con tristeza, es porque se han separado del Evangelio, han sacado el Evangelio de las escuelas, han sacado el Evangelio de la ciudad. Pero bueno, este mensaje se titula Acción de Gracias y nosotros como familia los últimos años hemos adoptado que el día de Acción de Gracias hacemos una cena, una reunión de Acción de Gracias. Hemos invitado incluso a algunos amigos en los últimos años. Pero es una bonita, quiero decir tradición, pero no tradición. Nos reunimos y agradecemos lo que hemos vivido durante el año. Y yo sé que muchos aquí lo hacemos, incluso yo creo que aquí en México pues lo hacemos algunos más hasta en la Navidad, ¿no? Que nos sentamos y decimos, bueno, pues gracias a Dios por lo que viví en el año o en el último día del año. Pero hemos adoptado esa costumbre, más que como costumbre, lo hemos hecho como una verdadera acción de gracias en la que cada uno de nosotros queremos agradecer por lo vivido en el año. Entonces, nos reunimos y bueno, pues damos gracias y cada uno decimos, pues yo doy gracias a Dios este año por esta razón, por esto vivido, por esto, por aquello, ¿verdad? Y damos gracias, oramos y después compartimos una sencilla cena, ¿no? No como en Estados Unidos que hacen pavo y chorrocientas cosas. Pero bueno, quiero platicarte, esta tradición tiene su origen en los Estados Unidos en 1621, cuando Estados Unidos es un país de inmigrantes. ¿Cuántos saben eso? Fue fundado por inmigrantes ingleses, inmigrantes irlandeses, inmigrantes de varios países de Europa que llegaron a colonizar los Estados Unidos. Y en el año de 1620 hubo una gran sequía, hubo una gran falta de cosecha y hubo mucha muerte de esos inmigrantes. Dice la historia que menos de la mitad de los inmigrantes que habían llegado ese año a los Estados Unidos murieron a causa de una gran sequía. Y entonces al año siguiente, en el año de 1621, el remanente que quedó junto con los nativos de la zona tuvieron una gran cosecha y decidieron dar un día de acción de gracias, dando gracias a Dios por esa gran cosecha y en conmemoración de las personas que murieron. Y fue hasta el año de fíjate, esto fue en 1621, se calcula, pero fue hasta el año de 1863 cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó el último jueves de cada año, el último jueves de noviembre de cada año, como el Día Nacional de Acción de Gracias y se instituyó como una fiesta nacional, ¿sí? Como algo oficial, ¿sale? Y para que tú y yo podamos tener una vida en acción de gracias durante todo el tiempo, no solamente el último jueves del mes de noviembre, pues tenemos que considerar algunas cosas que vienen en la palabra. Tú y yo no vivimos generalmente hasta antes de llegar a Cristo e incluso después de llegar a Cristo. Muchas veces no vivimos en una actitud de acción de gracias porque venimos con unas tradiciones muy altamente arraigadas en nuestra vida que no nos permiten ver o vivir en una acción de gracias. Lo primero que yo encuentro en la palabra de por qué tú y yo no vivimos en una constante acción de gracias, incluso a veces después de llegar a Cristo, es porque necesitamos atravesar un proceso. ¿Necesitamos qué? Atravesar un proceso de renovación de nuestra mente. La Biblia nos dice, me voy a ir muy rápido porque tengo realmente mucho que compartirles esta mañana y quisiera poder terminar. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, yo estoy seguro que conoces este versículo,
que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Diga conmigo: buena, agradable y perfecta. Tú y yo no vivimos en una constante acción de gracias porque nuestra mente no está renovada cuando llegamos a Cristo, y no entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vivimos en una constante de hacer mi propia y santa voluntad. Dile al que está a tu lado: ¿ya ves? Llegamos a Cristo acostumbrados a hacer nuestra santa voluntad. Y nuestra voluntad, amados, no es buena muchas veces, no es agradable muchas veces y no es perfecta. Solo la voluntad de Dios, diga conmigo, es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tú y yo no caminamos en una constante acción de gracias porque nuestra mente no ha sido renovada a la voluntad de Dios, sabiendo, abrazando, arraigando en lo profundo de nuestro corazón que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice el versículo 3: por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto al que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué no renovamos nuestra mente? Porque estamos nosotros situados en una postura, en un lugar por encima de Dios en nuestra vida antes de llegar al Evangelio y de llegar a conocer a Cristo. Por eso es que tú, aunque tu voluntad no es buena, piensas que es buena. Aunque tu voluntad no es agradable, piensas que es agradable. Y aunque tu voluntad y mi voluntad no es perfecta, piensas que es perfecta. Y ese es el primer punto en el que tú y yo tenemos que cambiar para poder empezar a vivir en una vida de acción de gracias. Lo primero que tenemos que hacer, amado, es renovar nuestra mente. Lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Número 2, la palabra de Dios nos llama a creer que tú y yo somos nuevas criaturas. No renovamos nuestra mente, entonces no vamos a creer que somos nuevas criaturas, ¿sí? Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Lo segundo que tú y yo tenemos que hacer y creer para vivir una vida de acción de gracias es, primero, renovar mi mente. Segundo, abrazar y creer que en Cristo somos nuevas criaturas. Tú y yo venimos arrastrando infinidad de cosas en nuestra vida que se vuelven una pata de palo, que se vuelven un lastre y que no te deja creer que lo bueno y lo nuevo viene a tu vida. Porque acabamos de leer en la palabra, nuevas criaturas somos cuando llegamos a Cristo. Y dice, lo viejo ya pasó. Di conmigo, lo viejo ya pasó. Ahora voltea con el que tienes a un lado, míralo a los ojos y dile, lo viejo ya pasó. Lo viejo ya pasó, amado. Aquello que tuviste en el pasado, que era tu pata de palo, el lastre que traías, la mochila que traías llena de piedras colgando, ya pasó. Suéltala, renueva tu mente y cree que eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura, eres nuevo. No importa si tienes 14 años, 15 años, 16 años, 2 años, 20 años, 80 años. No importa, amado, si tienes muchos años o pocos años físicos de vida. Lo nuevo viene para ti. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Proviene de quién? Proviene de Dios, amado. Dice, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Dale un aplauso fuerte a Dios. Él nos reconcilió consigo mismo. Tú y yo tenemos que dejar esa vieja mentalidad. Tenemos que dejar de creer que así nací y así me voy a morir.
Yo el otro día estaba hablando, no me acuerdo si con mi esposa o con quién estábamos escuchando. Cuando yo voy en el coche, normalmente me gusta poner la radio, porque de pronto ahí te enteras de cosas, ¿no? Que, ay, que ya llegó Tarsilco a la ciudad, que esto, que el otro, que va a haber no sé qué, que van a encender el árbol. Te enteras ahí y luego pongo un poquito, a veces las noticias. Y entonces estábamos poniendo el radio y ponen una canción de este cantante. Y le digo a mi esposa, ¿te das cuenta lo que cantaba este cuate? Pura derrota, pura miseria, pura tristeza. El más grande éxito de este cantante, ¿cómo se llama? El más grande éxito se llama El Triste. Imagínate. Y todos la cantábamos. Que Dios nos perdone empezando por mí, ¿verdad? Y todavía dice, hoy quiero saborear mi dolor. Pero fíjate, hasta de él tuvo misericordia Cristo. Porque según supe en las noticias, no me lo platicó nadie de su familia, pero creo que aceptó a Cristo antes de morir, ¿verdad? Unos meses, unos años antes. Pero ¿a qué voy? Traemos esa mente del mundo. Traemos esa mente del mundo. Y luego oigo canciones de esas nuevas y pura basura de canciones. Entonces, si eres joven, tienes ese chip que te está metiendo basura. Y si ya estás grandecito como Johnny Laboriel, pues traes el chip de José José, traes el chip de no sé quién más. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, amado. Y tenemos que creer que eso viejo que hacías, que ese dolor que creías que saboreabas, ya no. Porque dice que Dios nos reconcilió consigo mismo, Él mismo. Él mismo. Estamos acostumbrados, como te digo, a tener una vida de egoísmo y a tener una vida en la que no reflejamos gratitud alguna. ¿Por qué? Porque creemos que merecemos todo. Creemos que merecemos todo. Ahora, no me malentiendas. ¿Mereces una buena vida? Por supuesto que sí. ¿Mereces una vida llena de plenitud? Por supuesto que sí. ¿Te tienes que esforzar por una vida plena? Por supuesto que sí. Pero con Dios como tu prioridad. Poniendo a Cristo en el lugar prominente donde Él debe estar. Por encima de todo, por encima de todo. Y de ahí, amado, vas a tener esa vida en acción de gracias. Número 1, renovar nuestra mente. Número 2, creer que realmente somos nuevas criaturas. Dejar a un lado todo lo viejo, sacudirnos la vieja mentalidad, sacudirnos la vieja manera de pensar, sacudirnos las viejas cosas que escuchábamos, las viejas cosas que declarábamos. 2, la palabra nos llama a creer que somos nuevas criaturas. Y número 3, que todo, amado, todo lo que vivimos está en la voluntad de Dios. Y tú y yo debemos de conocer esa voluntad y ponerla en práctica. Santiago, capítulo 1, versículos 23 y 24 dicen, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Número 3, creer que todo lo que vivimos está en la voluntad de Dios. Dice aquí en el libro de Santiago que tú y yo debemos de ser hacedores de la palabra. ¿Debemos ser qué? Hacedores. Dice que si escuchas la palabra y como dicen popularmente, te entra por aquí y te sale por acá y no la retienes y sobre todo no la pones en práctica, eres como aquel que se mira al espejo, se va y después ya no se acuerda cómo es. Es decir, olvidas todo. Olvidas todo, amado. Olvidas todo. Y que dice también que si tú y yo somos hacedores de la palabra y la ponemos en práctica y no la olvidamos, dice Dios te bendecirá. Y luego asevera, por tu obediencia. Entonces, amado, las claves aquí para llevar una vida en acción de gracias es, número 1, renueva tu mente. Número 2, realmente cree que eres una nueva criatura, una nueva persona, que Dios se ha reconciliado contigo personalmente. Y número 3, pon por obra lo que aprendes de la palabra.
Pongamos por obra lo que Dios nos enseña. Pongamos por obra lo que Dios nos habla. Pongamos por obra la palabra. Debemos poner por obra la palabra. Aquí de repente las personas pensamos o encontramos, cuando no tenemos un discernimiento claro o una buena, ¿cuál era la palabra que usábamos? Entendimiento. Cuando no tenemos un buen entendimiento, entramos en la contradicción. Es que dice, a ver, la Biblia me está diciendo que ponga todo por obra, pero también la Biblia me dice que la fe no es por obras. Pero luego la Biblia me dice que la fe sin obras es muerta. Ah, caray, como que ya me electrocuté yo solo, ¿no? Entonces tenemos que tener discernimiento y entendimiento, amado. La palabra, la vida en Cristo es por fe. Por supuesto que es por fe y no es por obras. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar la salvación y el favor de Dios. Él ya nos lo dio. Es un regalo. Es un regalo. Cuando tú y yo hicimos nuestra oración de fe y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, en nuestro corazón recibimos la redención, recibimos la salvación, somos lavados con la sangre de Cristo y comprados a precio de sangre, ¿sí? Y no hay nada que tú puedas hacer físico, no hay ningún sacrificio que puedas hacer, ni irte de rodillas de aquí a donde tú quieras, ni regalar el estadio a de quien tú quieras, no hay nada que puedas hacer. Pero ya estamos en esta, ya tenemos la mente renovada, ya creemos que somos nuevas criaturas, ya estamos tratando de poner la palabra por obra. Entonces sí necesitamos llevar a cabo acciones en nuestra vida que fortalezcan nuestra fe y que demuestren que somos nuevas criaturas. ¿Cuál de estas podría ser una buena obra? Que demuestra tu fe, que demuestra tu amor a los demás, que demuestra tu acción de gracias. Perdonar. Esa es una forma de poner por obra. Perdonar. Amar. Dice la Biblia que cuánto aprovecha, que qué fácil es, más bien, qué fácil es amar a las personas que nos aman. Pero qué difícil es amar a tus enemigos. Entonces, cuando tú estás enemistado con tu compadre porque lo que tú quieras, entonces tú dices, ay, tengo que amarlo, aunque ahorita estamos enemistados. Y entonces lo pones por obra y vienes y le dices, compadre, le invito una carnita asada, y se reconcilian. Eso es poner por obra. O tú puedes decir, no, es que ¿por qué voy a ir con mi compadre? Si no, pues lo que me hizo, me dijo, es más, voy a ir y me va a humillar porque es bien altanero y no sé qué. Eso a ti no te importa. Tú das el paso. Tú vas, tratas de reconciliar. Si la otra parte no acepta, no es por ti. Mi esposa siempre me dice que por ti no quede, ¿verdad? Que por ti no quede. Ahora, vamos a revisar muy rápido la vida de 4 personajes que están en la Biblia, que llevaron una vida en acción de gracias. Llevaron una vida en acción de gracias. No vamos a entrar mucho a las citas bíblicas porque no me quiero alargar, pero tú puedes encontrar, te voy a decir en dónde puedes encontrar estos personajes en la Biblia. El primer personaje que encuentro en la Biblia que llevó una vida en acción de gracias es Ana, la esposa de Elcana. Tú puedes encontrar su historia en el primer libro de Samuel. Y Ana era una de las esposas de este hombre llamado Elcana, y ella no podía tener hijos. Y la otra esposa, que se llamaba Penina, sí podía tener hijos y se burlaba de Ana. Y le hacía la vida miserable. ¿Le hacía la vida qué? Miserable. Pero Ana, dice ahí el pasaje, que de rodillas, orándole al Señor, le pide un hijo y le hace una promesa. Que si ella tiene un hijo, a este hijo lo va a entregar, lo va a consagrar para el Señor. Y ese hijo es Samuel. Y entonces tú puedes leer ahí cómo el corazón lleno de gratitud de Ana, cuando una vez que llega y recibe la promesa, ella cumple su promesa, pero además con una gratitud desbordante, con una gratitud que se desborda.
Y cuando ella está orando por la promesa, cuando dice que una noche mientras ella estaba en el templo oraba tan fervientemente por un hijo que el sacerdote Elí pasó y la escuchó y pensó que estaba borracha. Porque dijo, esta habla de una forma que no se le entiende. ¿No? Esta habla y gime como si estuviera en estado inconveniente. Entonces Ana fue una mujer que llevó una vida en acción de gracias a partir de que nace su hijo Samuel. Tú puedes leer ahí en el libro de Primera de Samuel cómo ella se derrama en acción de gracias a cada momento. A cada momento. Con todo su corazón alabó a Dios después de entregar la petición más grande que ella tenía, que era su hijo. ¿Cuántos de nosotros podríamos entregar un hijo? Híjole, eso está difícil. ¿Cuántos podríamos entregar un hijo y estar en acción de gracias después de haber entregado un hijo? Otro personaje que vivía en una constante acción de gracias, a pesar de que tuvo momentos muy oscuros en su vida, fue el rey David. David tuvo momentos de verdad oscuros. Tú puedes ver ahí incluso algo al borde de ser culpable de la muerte de una persona. Pero él nunca dejó de alabar a Dios. David es un hombre conocido por las alabanzas, incluso en sus temporadas más oscuras. Y esto tú lo puedes ver en el libro de los Salmos. Tú puedes encontrar ahí como David había momentos en los que estaba dando gracias muy arriba en sus emociones y había otros momentos donde estaba dando gracias totalmente deprimido. Pero aún en los tiempos de depresión, amado, tú y yo podemos vivir una vida en acción de gracias. Y en esos momentos, amado, es lo que más te va a levantar. Te voy a platicar muy rápido. Hace como, ¿qué será? ¿6 años? ¿7 años? Yo entré en una depresión profunda. Voltea con el que tienes a un lado y dile, ¿el Kane entró en depresión? Si siempre lo veo bien acá, bien jovial, bien chicharachero, ¿verdad? Bien, siempre, ¿cómo que entró en una depresión? Pues yo entré en una depresión. Mi esposa siempre me dice que a mí me dan las etapas antes de que pasen, ¿verdad? Me dijo, a ti te agarró la crisis de los 40 como a los 36, ¿no? Y así más o menos fue. Hoy tengo 47 años, gracias a Dios. Y entonces entré en una reflexión por un pequeño incidente que tuve en el que yo realmente sentí que me iba a morir. De verdad yo sentí que me iba a morir. Fui a parar al hospital en crisis nerviosa, me atendieron, me sedaron, bueno, nada más faltó que me trajeran un brujo. Y eso porque no lo pedí, ¿verdad? Porque no es correcto. Pero me hicieron de todo. Fui a ver al cardiólogo, al urólogo, al gastroenterólogo. Nada más me faltó ir a ver un ginecólogo, para que me entiendan. Y todos me decían, estás sano, estás bien. Y yo en una profunda depresión, sin saber, con un tremendo temor de morir. No por saber que moría, porque si me muero sé que me voy a la presencia de Dios, pero mi mayor temor era, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? Entonces entré en una depresión tan profunda, amado, al grado de tomar calmantes. Y los calmantes te ponen así. Te ponen así los calmantes. Entonces llegó un momento en mi vida que dije, yo no puedo estar así, tengo que salir de esto. ¿Y sabes qué fue lo que me levantó? ¿Sabes qué fue lo único que me hizo salir de eso? Esta fue mi ancla, amado. Esta fue mi ancla, esta fue la que me hizo dejar los calmantes, esta fue la que me hizo entender que soy nueva criatura, esta es la que me hizo entender que mis hijos van a estar bien si yo no estoy aquí, esta es la que me hizo entender que mi esposa tiene una vida plena conmigo o sin mí, porque no soy yo para él, ni para ella, ni ella para mí, sino el Señor es para cada uno de nosotros, amado. El Señor es nuestra ancla, el Señor es el único que me pudo sacar de esa depresión en la que yo estuve sumido por más de 3 años. Amado, no iba a trabajar. Estaba tirado ahí tendido en mi cama con miedo, pensando. Me hablaba un cliente y le decía, no puedo ir, te atiendo por teléfono. Muchas veces me paré aquí a compartir porque Pepe me decía, te toca compartir, y yo así con un miedo enorme. ¿Y sabes qué pensaba? ¿Y si estoy compartiendo? Y a la mera hora de estar compartiendo me da un infarto y me muero. O sea, nótese que mi cuñado me quiere,
me estima, me aprecia. O sea, si me muero, gloria a Dios. Yo también te quiero, cuñado, yo también te quiero. Eso pensaba. Pero yo un día hice un pacto en mi corazón y le dije al Señor, todo lo que tú me pidas hacer, yo lo voy a hacer. Enfermo, sano, en crisis, en depresión, contento, arriba, abajo, a un lado, al otro, lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Un día yo hice ese pacto con Dios. Entonces si mi pastor me decía, te toca compartir el domingo, parte de mí le decía, dile que no puedes, dile que ahorita no. Y otra parte de mí decía, tú hiciste una promesa al Señor. Y cuidado cuando hacemos promesas al Señor, porque el Señor cumple sus promesas y nosotros tenemos que cumplir nuestras promesas al Señor. La palabra de Dios, amado, fue lo único que me sacó de ahí. Al día de hoy sigo teniendo luchas, porque el terreno, el campo de batalla es la mente, pero yo ya sé cómo recontrarrestar eso con la palabra. Viene el pensamiento de te vas a morir y yo pienso, me voy con el Señor, tengo vida eterna. Viene el pensamiento de, y si te da un infarto, pues ya me dio, ya ni modo, y me muero, gloria a Dios, ¿verdad? Sí. El rey David era alguien que vivía en una constante acción de gracias. Tú y yo tenemos mucho que aprender del rey David, mucho que aprender de Ana, tenemos mucho que aprender también de el leproso. ¿Cuántos conocen esa historia que está en Lucas, donde el Señor Jesús sana a 10 leprosos? ¿A cuántos sanó? A 10. Y solo uno volvió con un corazón de gratitud. Solo uno volvió. Y ese uno, amado, dice la Biblia, se arrojó a los pies de Cristo a darle gracias. Tú y yo tenemos que tirarnos, lanzarnos a los pies de Cristo y decirle gracias. Que ahorita las cosas están bien, gracias. Que hace frío, gracias. Que hace calor, gracias. Dar gracias por todo, amado. Dice que el leproso fue el único que regresó. ¿Y qué sucedió con los otros 9? ¿Qué sucedió con los otros 9? La Biblia no lo registra claramente. Es más, ni siquiera sé si lo registra, no lo recuerdo en este momento, pero ahí está. Pero solo en uno hubo gratitud. ¿Por qué? Porque los otros 9 no renovaron su mente, no creyeron que eran una nueva criatura y no estaban dispuestos a poner lo aprendido por obra. Por obra. Por obra. Tú y yo tenemos que hablarle a todas las personas, porque Dios ha hecho cosas grandes por nosotros. Por nosotros. Y tú y yo a veces decimos, no, es que pues, apenas lo conozco. Lo acabo de conocer hoy. Pero es que eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, el máximo ejemplo que te puedo dar en esta tarde ya es nuestro gran Maestro Jesucristo. Jesús vivió una vida en acción de gracias. El tiempo que estuvo aquí, Él vivió en acción de gracias. Escúchame, Él era Dios, Él no tenía por qué dar gracias y sin embargo dio gracias por muchas cosas, poniéndonos a nosotros el ejemplo de cómo vivir una vida en acción de gracias. Dio gracias cuando estaba rodeado de miles de personas hambrientas y multiplicó la comida. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Primero, ¿qué dice? Dio gracias y los panes y los peces se multiplicaron. Dio gracias a Dios por escuchar su oración cuando oró por Lázaro y Lázaro se levantó. Dio gracias. Sabía que la cruz que estaba delante de él le significaría el peor castigo que la humanidad hubiera imaginado y sin embargo dio gracias al Padre mientras partía el pan y bebía la copa con sus discípulos, sabiendo a dónde iba. Dio gracias. Dio gracias. Tenemos en él un gran ejemplo y un ejemplo perfecto de una vida recta llena de acción de gracias, con una posición de alabanza y acción de gracias en su vida. Lo que encuentro aquí muy interesante, amado, es que todas estas situaciones que yo te acabo de mencionar,
para cualquier simple mortal como tú y como yo, serían situaciones que nos causarían un estrés enorme. Un estrés enorme. Imagínate que estás con 5,000 y que esos 5,000 están aquí por ti y tienen hambre. Y tú dices, no traigo para ir al Oxxo. No, pues te acabas el Oxxo, ¿no? Si le das para 5,000, te acabas el Oxxo. Serían situaciones de gran estrés para ti, para mí. Que un amigo muera y te pidan ir a orar por él. Y que todos tengan la expectativa de qué va a suceder. ¿Te causaría un poquito de estrés? Yo creo que estaríamos como el Chapulín Colorado, ¿no? Sí voy. Oye, tienes que ir a orar por el amigo. Sí voy. Ahorita voy. Y por último, sabiendo que tú y yo vamos a ir a pasar una terrible situación, dar gracias por eso. Jesús sabía a dónde iba. Jesús sabía lo que le esperaba y dio gracias por eso. Dio gracias por eso. Incluso sus últimas palabras en la cruz fue: consumado es, está hecho. Porque sabía el propósito. Esta presión, amado, para ti, para mí, sería una presión que nos haría correr. Sería una presión que nos haría entrar en pánico, pero Jesús nunca entró en pánico. Jesús nunca salió corriendo, porque sabía quién estaba con él. Sabía que el Padre estaba con él. Ahora, esto me lleva a dos preguntas fundamentales. Si tú estás anotando, anota estas preguntas. ¿Cómo puedo encontrar esa posición de alabanza y paz en mi vida hoy? ¿Cómo puedo encontrar esa posición de alabanza y paz en mi vida hoy? Segunda pregunta, ¿qué podríamos hacer para cultivar una respuesta natural de acción de gracias todos los días ante cualquier situación? ¿Qué podríamos hacer para cultivar una respuesta natural de acción de gracias todos los días ante cualquier situación? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo respondemos a estas preguntas? Estas preguntas yo encontré, hay muchas respuestas en la Biblia, pero yo encontré aquí algunas que te quiero compartir. Y aquí es donde más me voy a meter a la palabra. Número uno, amado, para encontrar las respuestas a estas dos preguntas. Número uno, ya vimos lo anterior, que pone un cimiento en nuestra vida, que es renovar nuestra mente, que es creer que somos nuevas criaturas, creer que debemos de poner, más bien no creer, sino poner por obra lo aprendido. Y en base a eso como cimiento, tú y yo debemos de tener, número uno, la firme decisión de obedecer a Dios. La firme decisión de obedecer a Dios. Lo leímos ya en Santiago y es donde dice que seamos hacedores de la palabra. Santiago 1, 23 y 24. Es el único versículo que se repite de lo que leímos anteriormente. Porque si tú y yo estamos dispuestos a obedecer a Dios, dice aquí, Él nos bendecirá. Debemos estar dispuestos a obedecer a Dios. Si Dios te dice perdona, perdona. Si Dios te dice suelta, suelta. Si Dios te dice da, da. Si Dios te dice ora, ora. Si Dios te dice ama, ama. Si Dios te dice deja esa relación, déjala. Obedecer a Dios, amado, duele. Obedecer a Dios cuesta. Obedecer a Dios no es cualquier cosa. Obedecer a Dios es para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí hoy? Obedecer a Dios es para valientes, amado. No levantemos la mano solo por emoción. Determínate a ser valiente y determínate a obedecer a Dios. Yo muchas veces les he platicado a algunos. Yo tuve que dejar un trabajo que era increíble. Me pagaban en dólares. Vivía yo en México, cobraba dólares y gastaba pesitos. Pero era un trabajo que me alejaba de mi familia. Era un trabajo que tarde o temprano me iba a hacer tropezar en mi matrimonio. Y yo decidí dejar ese trabajo. Y cuando renuncié a ese trabajo, varios me dijeron, ¿estás? Y yo, pues sí estoy. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que aprender a ver un bien mayor en todo lo que Dios nos pide hacer. En todo lo que Dios nos pide hacer. Y yo sentía, cuando yo viajaba, estaba fuera del país, o estaba en Chihuahua, o estaba en donde fuera, yo sentía como el Señor me decía, deja ese trabajo, deja ese trabajo.
deja ese trabajo. Y decidió obedecer y recibimos bendición. Número 1, firme decisión de obedecer a Dios. Número 2, segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Dice, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Amado, número 2, perseverar. Perseverar. Decide obedecer a Dios y persevera en ello. Persevera en ello. No seas de doble ánimo. Ya Keta nos compartía hace un tiempo estar entre dos pensamientos. Y el ser humano no puede evitar siempre estar entre dos pensamientos. Lo hago, no lo hago. Voy, no voy. Compro, no compro. Doy, no doy. Siempre estamos entre dos pensamientos. Amado, perseveremos. Decidamos obedecer a Dios y perseveremos en ello. Porque dice aquí que si perseveramos en Él, Él va a estar con nosotros. Pero dice que si nosotros lo abandonamos, Él nos abandonará. Yo trato de imaginar ese pasaje de la crucifixión de Jesús. Algunas de sus palabras antes de decir consumado fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor tuvo que abandonar a Jesús un momento para que Él recibiera lo que a ti y a mí nos tocaba recibir. Dios no podía intervenir en ese momento. Él estaba ahí en la cruz siendo flagelado, siendo crucificado, sufriendo el dolor, sufriendo la deshidratación. Y el de al lado le dice, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Él tenía esa capacidad, pero no hizo nada porque permaneció obedeciendo a Dios. Porque sabía que había un bien mayor, un bien mayor. Amado, tú y yo tenemos que permanecer, tenemos que perseverar. Yo no puedo siquiera imaginar, y mira que tengo mucha imaginación, lo que Jesús ha de haber sentido en ese momento que Dios tuvo que abandonarlo. Y Dios viéndolo así diciendo, ay, mi hijo, derramado en lágrimas, llorando a cántaros y diciendo, no puedo intervenir. Y cuando dijo consumado es, lo tomó. Lo tomó. Ayer, el viernes, me habla mi esposa y me dice, Ethan lo tumbaron en el fútbol y parece que se fracturó una mano. Levanta tu mano. Ah, ¿ya te quitaste la venda? Ok. Pero a lo que voy es lo siguiente. Llegamos a donde lo atendieron y le tenían que sacar una radiografía y él traía mucho dolor en la mano. Y entonces el radiólogo le dice, pon la mano así. ¿Dónde lo puedo? Para que lo vean mejor. Le dice, pon la mano así. Y cuando puso la mano así, no hubo problema. Pero cuando le dijo, ponla así, yo vi cómo él estaba doblado del dolor así, sufriendo porque no aguantaba el dolor. Cuando ya el doctor le dijo, agáchate más, le hizo, ¡ah! Y lo oía cómo se quejaba y se quejaba y se quejaba y no podía yo hacer nada. Le sacan la radiografía y entonces ya se levanta doblándose del dolor. Gracias a Dios no fue fractura. Pero ¿a qué voy? Yo lo vi doblado de dolor, pero yo no podía hacer nada. Yo no podía hacer nada. ¿Sentiste que te abandoné? ¿No? Pero yo no podía hacer nada. Hay momentos, amado, en nuestra vida que Dios no puede hacer nada. No porque no quiera, sino porque sabe que tú y yo tenemos que atravesar eso solitos, sin llantitas, solitos. Pero en esos momentos, amados, donde tú y yo decidimos perseverar o renunciar, son en esos momentos donde tú decides permanecer o renunciar. Número 1 dijimos, tener la firme decisión de obedecer a Dios. Número 2, perseverar. Número 3, amado, mantén tu primer amor vivo.
Mantén tu primer amor vivo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Estoy seguro que te lo requete sabes de memoria, pero tengo una queja contra ti, que no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. No se aman como al principio. No me amas a mí como al principio. No me amas como antes. Tú y yo tenemos que mantenernos enamorados, cautivados de Dios. Y amado, esa es una decisión. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Platicaba yo con un joven que no está aquí hoy y me decía, es que ¿cómo haces tú para mantener una relación tan bonita con tu esposa? Y le dije, mira, yo decidí verla hermosa todos los días. Yo decidí estar enamorado de ella todos los días. Hasta cuando se acaba de levantar, sí, cuando se acaba de levantar. Con los pelos así, sí, con los pelos así. Como dice la Biblia, en la salud y en la enfermedad, sí, en la salud y en la enfermedad. Pero yo lo decidí, yo me determiné y orando un día delante de Dios le dije, Señor, yo voy a estar enamorado de esta mujer hasta el último de mis días. Y yo la voy a amar más cada día. Y yo la voy a ver más hermosa cada año. Y es una decisión que yo tomé. Tú y yo, amado, tenemos que decidir estar enamorados de Dios todos los días. Y todos los días tener acción de gracias y decirle, Señor, cuánto te amo. Cuánto amo que estés conmigo. Cuánto anhelo que estés cada día más conmigo. Cuánto quiero leer tu palabra. Y eso cuesta trabajo porque vivimos en un tiempo donde estamos más ocupados que nunca. Donde estás más ocupado que nunca. Y tú y yo tenemos que mantener vivo nuestro primer amor por Cristo. Número 4, no titubear, afirmándonos a permanecer. Tú y yo tenemos que afirmarnos todo el tiempo a permanecer. Cuando titubeas es cuando el enemigo te pone ahí los resbalones. Cuando titubeas. Aprendí hace poco, hablando justamente con mi cuñado, que ¿cuántos aquí de pronto sienten coraje? Que dices, ay, esto me dio un coraje. Pecadores, Dios los perdone. No se crean. Pero aprendí que hablando de las emociones, el coraje, me lo explicó mi cuñado, el coraje es esa emoción neutral en la que estás en la nada y en la que tomas decisiones inconscientes. Y entonces de repente ya cuando vuelves en sí dices, ay, ¿por qué lo hice? Pues es que traía un coraje y por eso lo hice. Porque no pensaste, no razonaste. Esa emoción del coraje es esa emoción en la que no sabes qué va a pasar. Entonces, consejo gratis del licenciado Álvaro Pereira. Cuando tengas coraje, mejor no hagas nada, amárrate. Así, tú solito amárrate, tápate la boca. Porque cuando estás encorajinado, todo puede pasar, ¿sale? Entonces, esos son los momentos en los que tú y yo titubeamos. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como algunos, sino amémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Amado, ¿cómo te afirmas? Dice aquí, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, realizando actos de amor y buenas acciones. Eso afirma. Júntate con gente de aquí. Aquí deben de estar tus amigos. Aquí debe de estar la gente con la que tú convives más tiempo. ¿Por qué? Porque si estás en un momento de titubear y estás con un amigo que no tiene a Cristo en su corazón, ojo, no estoy diciendo que no tengas amigos afuera, sí tenlos, porque tú los tienes que influir, tú tienes que traerlos a Cristo, pero si no con los que más tiempo pasas, porque dicen los expertos que tú y yo somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo estamos. Entonces, si tú te juntas con jugadores, tú serás el quinto jugador.
Si tú te juntas con bebedores, tú serás el quinto bebedor. Si tú te juntas con empresarios, tú serás el quinto empresario. Si tú te juntas con gente de bien, tú serás el quinto de bien. ¿Sí? Entonces dice aquí, afirmémonos unos a otros. Si tú te puedes afirmar, puedes decirle, Señor, yo decido, yo estoy determinado. Pero un hermano en la fe llega y te dice, ánimo, tú puedes, estoy contigo, ¿puedo orar contigo? ¿Qué oro por ti? Qué bueno que me lo platicas porque ahora sé cómo orar, sé cómo afirmarte. Ay, estoy pensando ya no ir a la congre. ¿Por qué? Porque pusieron lucecitas de colores y ya no voy a ir a la congre. ¿Por qué? Espérate, no vas por las luces. Tienes que tener a alguien que te anime, que te ayude a entrar en razón. No estás ahí por las luces son solo una decoración temporal por la temporada, valga la redundancia, pero estamos ahí para recibir del Señor. Estamos ahí para recibir de Dios. Entonces, no titubees, amado, afírmate y júntate con quienes te pueden afirmar. Y por eso dice aquí, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Amado, cuando nos congregamos, no es el día, escúchame bien, este no es el día en el que Dios te va a hablar. Dios te va a hablar durante toda la semana. Tú vas a tener una comunión con Dios toda la semana, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos en la fe. Y este es el día en el que nos reunimos todos a celebrar lo que Dios hizo en la semana en nuestras vidas. Este es el día que hizo el Señor, donde nos reunimos a alabarle todos juntos, a recibir un mensaje que afirme todo lo que viví en la semana, pero es un día de celebración, donde venimos a celebrar que Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Entonces dijimos, número 1, tener una firme decisión de obedecer a Dios. Número 2, perseverar. Número 3, mantener el primer amor. Número 4, no titubear. Y número 5, con esto termino, una profunda amistad con Dios. Tú y yo tenemos que tener una profunda amistad con Dios. Dice Génesis en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años y más, y tuvo otros hijos e hijas. Versículo 23. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Voy a parafrasear: andando en íntima y profunda amistad con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Si tú conoces la historia de Enoc, Enoc no vio la muerte. Enoc tenía una tan íntima y profunda relación con Dios que Dios le dijo: este lo quiero conmigo. No vas a ver la muerte. Camina conmigo. Y dice la Biblia que Enoc caminó hasta que desapareció. Hasta que desapareció. Porque tenía tal intimidad con Dios que Dios lo dijo, te quiero conmigo. Ya te quiero conmigo. Eres mi mejor amigo. Eres el más grande de mis amigos. Mi siervo, mi hijo Enoc. Amado, ahora que se me accidentó este muchacho, llegamos ahí al hospital, salió doblado del dolor y lo único que pude hacer fue abrazarlo y decirle: aquí estoy contigo, estás conmigo. Estás conmigo. Tranquilo, estás conmigo. Dios abrazó a Enoc y le dijo: estoy contigo. Tranquilo. Padre, pero ¿qué va a ser de mis hijos? Estoy contigo. Tranquilo. Señor, ¿qué va a ser de mi esposa? Estoy contigo. Tranquilo. Y entonces Enoc, me imagino, volteó y le dijo: sí, Padre, estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo.
Amado, esta amistad con Dios no puede ser más que con el Espíritu Santo. Es Él quien, como el mejor amigo, nos traerá el más grande discernimiento sobre el Padre, sobre el Hijo, el más grande sentimiento de gratitud, el cual debe ser transformado en una permanente acción de gracias en nuestra vida. Si ponemos en práctica, amado, estos consejos, estas claves, estas llaves, como tú le quieras llamar, en nuestra vida, entonces caminaremos en una vida de constante y permanente acción de gracias. Abrí los ojos, gracias Dios. Se acabó el agua caliente, gracias Dios. Me hacía falta que se me estire la piel con el agua fría. Hoy tenemos para carnita, gracias a Dios. Solo hay para pollito con papas, gracias a Dios. No hay, vamos a ayunar, gracias Dios. Amado, tenemos que ir más allá, dando gracias por todo. Tenemos que ir más allá, porque Dios nos amó yendo más allá. Yendo más allá. El Señor no se conformó con decir, ya lo salvé, ya hagan lo que quieran. Fue más allá, fue más allá. Tú y yo tenemos que ir más allá, teniendo siempre una vida en acción de gracias. Gracias, Señor, te has entregado por amor. Tu llamar de mi interior es tuya mi canción.